Bienvenido a este video. Estaremos viendo cuáles serían los requisitos que va a exigir Windows 12 cuando ya salga finalmente para la instalación. Se considera que entre los requisitos principales estaría, por ejemplo, el procesador que sea mínimamente de 1 GHz o que sea mucho más rápido, es recomendable, y que tenga mínimamente 2 núcleos o más en un procesador compatible con 64 bits y un sistema SoC. También estaríamos hablando de la RAM, que necesitaría mínimamente 4 GB, idealmente 8, aunque en la actualidad de los diferentes componentes existentes en la computadora respecto al hardware, el más económico es el RAM, especialmente como ha cambiado de generación del DDR4 al DDR5. Entonces la versión de DDR4 ya están sumamente más económicos y no va a ser mucho problema tener que aumentarlo. Siempre tenemos que ver la compatibilidad del mismo. Luego, en cuanto al firmware, a la parte en la cual nosotros necesitaríamos en el sistema que utilizamos en la actualidad, el UEFI, que sea totalmente compatible con el arranque seguro. Entonces la mayoría de los sistemas nuevos ya vienen con ello. Luego estaríamos hablando también de la tarjeta gráfica que sea compatible con DirectX 12 o posterior y con un controlador mínimamente WDM 2.0. Pero en las nuevas tarjetas, o al menos en las ya desde hace poco, las mismas ya vienen con esto de DirectX 12. No, las muy antiguas sí no venían con ello, pero las relativamente antiguas, por ejemplo, en cuanto al RTX, por ejemplo, la mayoría de ellos, o el GTX, ya venían la mayoría con estas posibilidades de cambiar directamente al DirectX 12, pero no va a haber mucho problema también al respecto. En cuanto al almacenamiento, sí tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar también mínimamente por lo menos unos 64 gigas de almacenamiento. Claro que idealmente es mucho más, pero han bajado también el precio considerablemente los SSDs. Claro que el HDD es mucho más económico, pero no son tan veloces como estos otros. En sus diferentes formatos podríamos nosotros instalarlo. Claro que es suficiente para que el sistema operativo arranque, no necesita ser precisamente de 1 TB o de 500 gigas, suficiente con 120 más o menos gigas y ya sería bastante bien esto de el SSD. E incluso en computadoras antiguas, no olvidemos que tendríamos el puerto en el cual se conecta la tarjeta de video, pues hay adaptadores para que este mismo en formato M2 podamos poner en esos puertos y corra normal y a buena velocidad. Luego estaríamos hablando del TPM. En Windows 11 ya nos estaban exigiendo la versión 2.0 que esté activada el TPM. La mayoría de las tarjetas madre ya vienen con esto para la medida de seguridad, pero hasta hace poco, por ejemplo, en Windows 11 nos obligaba a tener esto. Era muy difícil tener que instalarlo sin esto. Claro que se podía dándonos modos, pero era una exigencia. Entonces en la actualidad con Windows 12 va a ser todavía mucho más necesario el mismo. Existen otras cosas más que tienen que tomar en consideración, por ejemplo, la pantalla. Claro que estas son cosas secundarias. La mayoría de las pantallas ya vienen más la resolución más de HD. Entonces, si va a exigir Windows 12 HD, o sea, generalmente las pantallas serían de 1200 píxeles de ancho, 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto. Como la mayor, e incluso los monitores muy antiguos ya venían con esa resolución, así que no vamos a tener problemas también en el mismo. Sí van a exigir conexión a internet, porque la mayoría ahora de los servicios que se está ofreciendo sería mediante la nube, mediante conexión a internet, directo en las conexiones de los servidores, todo eso. Por ejemplo, la inteligencia artificial o cualquiera otro, siempre se necesita conexión a internet. Entonces, similarmente va a exigir el mismo Microsoft, al igual que va a exigir una cuenta propia de la Microsoft para poder instalar Windows 12.
y una conectividad de un Wi-Fi bastante bueno, por ejemplo el 6E puede ser, o un Bluetooth 5.2 o un USB 3.0 idealmente. No va a ser obligatorio esos, pero sí van a ser ideales, o sea, es lo que espera que tengamos nosotros en nuestro hardware. También que los controladores sean totalmente compatibles, aunque la mayoría de los recursos de hardware ya están completamente actualizados en sus drivers, porque tienen páginas oficiales que directamente se pueden actualizar. Incluso el mismo Windows aquí ha mejorado significativamente, ya que cuando nosotros venimos a la parte para aquí poder hacer las actualizaciones, en versiones anteriores siempre nos instalaban controladores genéricos, pero en estos últimos tiempos lo está jalando desde fuentes originales, así que lo único que tendríamos que hacer es clic con el botón derecho, actualizar controladores, y todos ellos van a funcionar adecuadamente.